bienvenidos a un video más de Jacob, donde hoy pues Ricardo Varelo le responde a Alfaro, pero pues más que nada se siente con muchísimo temor, tiene de él por su vida y por la de su familia. Dice que pues él no puede competir con Alfaro ya que tiene muchísimos recursos, tiene que tiene disponibles alianzas con publicidades tejidas en Jalisco. Lamentablemente así es. Veamos de qué se trata y ahorita comentamos, ¿por qué no? Maestro Ravelo, gracias por aceptar esta conversación aquí en Los Periodistas. Gracias. Gracias, Alejandro, por la oportunidad de charlar contigo y con el público. Gracias. Bueno, ayer el gobernador decía o planteó que ya te había demandado por daño moral, supuesto daño moral, pero el planteamiento a ti te puso en alerta por lo que leí en tus mismas redes sociales, maestro Ravelo, porque pues bueno, al final es un hombre con poder y tú te sentiste amenazado. ¿Es así? Sí, así es, Alejandro. Sobre todo el tono que utilizó el gobernador, pues no deja de tener una clara carga intimidatoria hacia mi persona. Obviamente esto trastoca mucho el equilibrio emocional, sobre todo tratándose de temas de delincuencia organizada, porque como sabemos, pues la delincuencia organizada opera de manera impune a lo largo y ancho del país, de tal manera que, bueno, pues este señalamiento público del gobernador de que va a presentar una demanda o ya presentó una demanda en contra mía por daño moral, bueno, pues no lo puedo ver de otra manera más que como una amenaza que pues golpea mi parte psicológica y obviamente pues vulnera también la libertad de expresión, porque bueno, no sabemos hasta dónde pueda llegar, como bien lo citas, un hombre que pues como se denunció en los propios textos periodísticos, pues tiene todo el control político, el control del poder judicial en Jalisco, y bueno, pues ante eso pues sí despierta muchísimo temor, y por esa razón, bueno, me he puesto ya en contacto con organismos internacionales para denunciar esta situación y tomar medidas al respecto. En el planteamiento que hace Alfaro, veo también una actitud, cuando lo plantea, una actitud que se ha repetido en otros momentos y con otros periodistas, es decir, es una actitud que hemos visto en estos años de Alfaro, que por cierto, cuando estaba en campaña visitó, sin embargo, saludó a la gente de manera muy amable. No es el Alfaro que yo reconozco, con toda honestidad lo digo, porque pues ha estado en confrontación constante, no solamente pues con la prensa local, con la que pues no habla. Es una política muy extraña de comunicación social, con honestidad así lo planteo, pero esa actitud de confrontación te lleva a ti también a decir claramente y ponerlo en tus redes sociales que si algo sucediera, dices tú claramente: si me matan, todos ustedes ya saben quién es el responsable. Pido que Alfaro presente la demanda. Nos vemos en tribunales internacionales y no en los atenazados por la mafia. Y te refieres a dos cosas muy puntuales, maestro Ravelo. Una, por un lado, el temor de cualquier periodista en un país que matan periodistas, que son asesinados, y casi siempre desde el poder. Lo dicen las cifras de Artículo 19 y lo dicen las cifras de Reporteros Sin Fronteras. Casi siempre vienen desde el poder las amenazas cumplidas. Por un lado, hablas de una amenaza real
Y por el otro lado, no confías en que, por ejemplo, se vaya a presentar una denuncia en un tribunal o allá en el Poder Judicial de Jalisco, porque él tiene una injerencia clara ahí, maestro. Mira, con todo este contexto, Alejandro, no se puede guardar silencio ante la más mínima provocación, ante el más mínimo señalamiento que ponga en riesgo la labor de un periodista. Obviamente las palabras de Alfaro son elocuentes. Ya presenté una demanda y voy a solicitar medidas cautelares. Obviamente, bueno, esto no se puede soslayar por lo que mencionamos, es decir, si la denuncia o la demanda, perdón, se presenta en Jalisco, pues va a ser una batalla muy complicada porque él tiene todo el control del Poder Judicial y además es un Poder Judicial, el de Jalisco, con graves problemas de presunta infiltración también de crimen organizado, de tal suerte que, bueno, tengo bastantes dudas de que una demanda en Jalisco pueda ser ganada, en este caso por mí. Yo creo que tendrá que ser en tribunales neutrales, donde realmente se hagan valer los elementos periodísticos que tuve a mi alcance para documentar lo publicado y que sean autoridades verdaderamente honestas, transparentes, para que haya un acceso a la justicia. No puedo por ningún motivo quedarme callado ante esto, porque como bien dices, muchos periodistas por cosas menores han sido asesinados o están desaparecidos, casos que están lamentablemente envueltos en la impunidad, de tal manera que, bueno, lo tengo que hacer público, tengo que denunciar todo esto, que obviamente en este momento a mí me pone en una situación de riesgo, no solamente a mí, sino también a mis familiares, que están bastante alarmados por lo que está ocurriendo, de tal manera que, bueno, recurro a todas las instancias nacionales e internacionales para que este caso se ventile, se haga público y se conozca realmente en qué circunstancia me encuentro en este momento, ¿no? En el pasado, Ricardo Ravelo, has escrito libros, has escrito reportajes sobre crimen organizado, sobre el vínculo de las policías con el crimen organizado, sobre el vínculo de altos niveles de poder con el crimen organizado. Tienes libros publicados, la mayoría de ellos, o más bien todos ellos, relacionados con crimen organizado. Te preguntaría esto, Ricardo Ravelo, si te has sentido en algún momento en tu carrera amenazado, que en qué momentos te has sentido amenazado y lo compares con el momento que estás viviendo el día de hoy. Mira, enfrenté una situación complicada cuando me ocupé de una situación muy parecida a la que ahora se publicó en el portal Sin Embargo, con respecto a los vínculos que ya se conocían hace más de 10 años de Tomás Yarrington. En aquel momento yo hice un viaje a Tamaulipas para conocer más de fondo este tema, y bueno, se publicó un reportaje en aquel momento en la revista Proceso que se titulaba El narcogobierno en Tamaulipas, y la reacción que tuvo el gobernador fue muy parecida, fue amenazas. Lo primero que recibí fueron amenazas de personas que se identificaban como miembros de los Zetas, que en aquel momento era un cártel muy poderoso en esa entidad. Después tuve otras amenazas también de personajes de La Laguna, de Torreón, Coahuila. Y luego fui objeto de una calumnia por parte de Televisa y la presidencia de la República de entonces, encabezada por Felipe Calderón, cuando quisieron vincularme con un narcotraficante
Sergio Villarreal Barragán, de quien nos habíamos ocupado en proceso justamente por aquella reunión en Torreón, donde se habían puesto de acuerdo presuntamente Calderón y el Cártel de Sinaloa para nombrar a Genaro García Luna secretario de Seguridad Pública. Aquel primera publicación también trajo como consecuencia un gran escándalo y amenazas. Yo tuve que salir del país algunos meses porque esas fueron las recomendaciones de los abogados de entonces, que plantearon que yo era en ese momento un factor de desestabilización y que podría ser objeto de un atentado, ¿no? De tal manera que, bueno, tuve que ponerme a resguardo. Y la verdad que lo que veo en esta situación de ahora con Alfaro y los anteriores personajes que sobre los que me he ocupado periodísticamente es la misma. Es decir, cuando se sienten realmente exhibidos por vínculos con el crimen organizado, pues la reacción es muy virulenta, ¿no? Lo viví con Tomás Yarrington, con Eugenio Hernández, y bueno, y ahora, después de 10 años o un poco más, ahora se presenta esta situación con Alfaro y es la misma reacción virulenta y intimidatoria, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son gajes del oficio, pero uno tiene que tomar las medidas que estén al alcance en todos los sentidos. Está detenido Tomás Yarrington. Eugenio Hernández también está detenido, los dos en el extranjero, creo. Eugenio Hernández creo que está en México, pero Tomás Yarrington sí está en Estados Unidos. Está detenido también por narcotráfico Genaro García Luna. Los tres están detenidos de los tres momentos en los que tú te has visto y que en su momento señalaste que tenían vínculos y hubo una reacción muy virulenta. De los tres, por supuesto, de los tres casos lo recuerdo perfectamente bien. Maestro Ravelo, has recibido en las últimas horas, en las últimas pocas horas, expresiones de apoyo de muchos colegas periodistas, pero también ha sido contactado por organizaciones en México y en el extranjero para emprender tu defensa. Obviamente no te pido que me expliques en lo absoluto ninguna de las estrategias que seguramente estarán ustedes o los equipos que se están conformando para defenderte, pero eso está sucediendo ahora mismo, maestro Ravelo. Sí, Alejandro, afortunadamente he recibido un apoyo extraordinario, lo cual agradezco mucho de colegas periodistas, tanto de México como del extranjero, que se han solidarizado en esta situación. Así como en otro momento, también yo en lo personal me he solidarizado con otros casos de colegas que han sido amenazados de muerte por políticos o policías o narcotraficantes. Entonces, ahí está la muestra de un gremio solidario, y obviamente también ya las comunicaciones con las instituciones nacionales y extranjeras que ya van a tomar el caso para, pues una vez que se notifique la demanda, proceder a responderla y a darle cauce, ¿no? A darle cauce como lo dije, con los elementos periodísticos que sustentan mi trabajo. Yo en lo personal, como bien lo dices, yo no puedo competir con el poder de un gobernador que tiene todos los recursos disponibles, que tiene todas las alianzas y las complicidades tejidas en Jalisco, pero creo que tengo por un lado, la tranquilidad de disponer de los elementos que sustentan mi trabajo y también el apoyo y respaldo de instituciones independientes que se acercaron a mí para darme el apoyo y obviamente llevar el asunto en los tribunales, donde tengamos que ir a declarar o a presentar los elementos. Entonces, por ese lado, bueno, créeme que no me siento solo, me siento acompañado en esta situación, y lo cual agradezco muchísimo también de parte de Sin Embargo, porque
es el espacio donde yo trabajo cada semana. Maestro Ravelo, pues vamos a estar, por supuesto, muy, muy atentos a lo que sucede enseguida. Y pues bueno, no sé si tenga usted alguna otra cosa que agregar. Solamente diría esto: a las instancias en México, tanto las instancias gubernamentales como las que son no gubernamentales, que pues hay una tarea con Ricardo Ravelo. El país no está como para amenazas ni amenazas cumplidas, mucho menos amenazas cumplidas. Entonces, pues sí tienen las instancias en México que respaldar y responder por lo que está sucediendo ahí. ¿Alguna cosa que quieras agregar, maestro Ravelo? Pues bueno, agradecer de nuevo todo el apoyo de, sin embargo, el apoyo de las instituciones, de los amigos periodistas, y bueno, pues vamos a llevar adelante esta situación para pues demostrar que lo que escribí y está publicado, no falta la verdad, que tenemos el sustento para respaldarlo, y yo solamente pido que las autoridades que vayan a conocer de este caso pues sean realmente imparciales y transparentes, ¿no? Pues muchísimas, muchísimas gracias. Como dije al principio de este espacio informativo, el gobernador tiene abierta la puerta para participar en este espacio informativo, para, si así lo quiere, responderle al periodista Ricardo Ravelo, que ha estado aquí. Gracias, gracias maestro Ravelo por habernos acompañado. Bueno, pues ahí está, pues prácticamente Ricardo Ravelo respondiendo acerca de la denuncia que tiene Alfaro, que más que nada lo tomó como una amenaza que pues claramente está en su contra, ¿no? Porque pues claramente se ve como Alfaro pues es al parecer un personaje muy peculiar acá en lo que viene siendo Jalisco. La violencia azota acá en Jalisco, y pues más que nada pues, se puede decir que es todo un narcogobernador. Entonces pues todo quedará en la conciencia de Ricardo Ravelo y de pues Alfaro. A ver, esperemos que todo se solucione y que todo salga bien. Así que pues bueno amigos, gracias por ver el video, los invito a ver el siguiente, nos vemos en la próxima, hasta pronto, bye, suscríbanse.